Cuando la persiana del kiosco Chispas se levanta, la alegría de tiempos pasados entra por todas partes. ¿Te acuerdas de aquellas revistas que leías cuando eras adolescente o de los muchos coleccionables de la época? Cada 15 días, Lorena les echará un vistazo en el que nos reiremos y hasta nos asombraremos de lo que en ellas se publicaba. Kiosco Chispas, un podcast de Lorena que puedes encontrar en iVoox y en Spotify. Muy buenas y bienvenidos una vez más a este vuestro programa Restañando el Alma. Bueno, pues yo contento porque empiezo ya a oler a primavera, empiezo a vislumbrar la luz en el túnel y comienzo a darme cuenta que el invierno, lo más crudo del invierno, lo más duro del invierno ya ha pasado y frente a nosotros se alza la imagen, el aroma, la frescura de una nueva primavera que estoy convencido va a ser maravillosa para todos. Primavera tan ansiada, tan recordada, tan deseada. Y hoy me gustaría hablaros de la mujer. No de la mujer en cuanto a ser humano, en cuanto a condiciones, herramientas, no. Querría hablaros de la mujer en cuanto a diferenciación con el hombre. Bien es cierto que vivimos en una época en la que las mujeres tienen gran parte de los derechos conquistados y conseguidos a base de mucho esfuerzo, a base de mucha lucha y a base de elementos, de personajes y a base de ejemplos de personas, de mujeres que a lo largo de la historia han luchado a su manera, se han enfrentado a lo establecido con todo aquello que tenían a su alrededor y todas las herramientas de las que podían hacer gala y han ido abriendo camino muy poquito a poco para que hoy, hombres y mujeres, seamos prácticamente iguales en cuanto a derechos. Sí, ya sé que muchos de vosotros me vais a decir que hoy en día todavía no hemos alcanzado la igualdad. Y es cierto, aunque tampoco sé muy bien lo que es igualdad, pero bueno, yo considero que en esta sociedad, aparte de las mujeres, pues también podríamos quejarnos las personas discapacitadas, los negros, los musulmanes, los chinos, los orientales, los aborígenes de muchas tierras. Podríamos quejarnos muchos tipos de gente sobre la desigualdad en derechos. Eso es cierto, nuestra sociedad, aunque es mucho más igualitaria que hace años, todavía sigue albergando muchas diferencias. Y lo triste en todo esto es que yo creo que en el caso de la mujer no es un tema de hombres y mujeres, no es un tema de géneros, porque en esto que se ha dado en llamar machismo están involucrados hombres y están involucradas mujeres. Es decir, en toda esta historia no solamente se tiene en cuenta lo que hace el hombre, lo que lucha el hombre para que no exista ese cambio total, sino que en toda esa corriente de gente que continúa alargando esta, digamos, desigualdad entre sexos, también están las mujeres. Cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Y podríamos hablar largo y tendido de todo esto. Pero es curioso que en muchos casos el machismo esté alimentado por la propia mujer. Sí es cierto, y también lo voy a decir, que a mí siempre me han enseñado, desde que yo tenía 5 años, que el feminismo era
la igualdad entre hombres y mujeres. Simplemente la igualdad entre hombres y mujeres. Algo que yo nunca entendía por qué me tenían que explicar lo que era el feminismo, porque ¿por qué no somos iguales hombres y mujeres? Iguales en cuanto a derechos, no en cuanto a nada más. Es decir, como géneros somos diferentes, pero ser diferente no implica ser menos. Ser diferente no implica tener menos derechos. Ser diferente no implica tener menos valor ni menos valía. Implica ser diferente. Es decir, los que tienen pelo largo no son menos que los que tienen el pelo corto, ni viceversa. ¿Por qué? El hecho de tener un sexo diferente marca la diferencia entre seres humanos. Igual que la marca el color de su piel. Igual que la marca su condición sexual. Igual que la marca el hecho de estar o no discapacitado. ¿Por qué? ¿A santo de qué? Bueno, pues yo quería hablar de todo esto, partiendo de que, como siempre, el ser humano descubre una herramienta como el feminismo, comienza utilizándola bien, y a mi entender, a día de hoy, hay un gran sector del feminismo que se está pasando de frenada, pero es mi opinión. Pasamos de buscar la igualdad entre hombres y mujeres a hacer lo mismo que los hombres han hecho durante toda la historia a las mujeres. Es decir, cambias el rol, pones a la mujer por delante y ahora haces lo mismo. Yo no sé si la gente se da cuenta cómo nos pasamos todos de frenada, ¿eh? Quiero decir, cada vez que uno empieza una lucha, siempre llega un momento en el que alguien patina, se cae y se pasa del límite. Y es una pena porque esta lucha es una lucha a la que habría que potenciar, a la que habría que alimentar y a la que habría que empujar con todas nuestras fuerzas, porque no tiene ningún sentido que en el siglo XXI haya seres humanos que tienen menos derechos, que tienen vidas diferentes y que tienen, digamos, menos oportunidades para ser lo mismo únicamente por el hecho de ser diferentes. Y para explicar todo esto, para hablar sobre todo esto, para saber cómo vertebrar toda esta historia sin entrar en caminos serpenteantes que pueden crear polémicas e historias raras que nada tienen que ver con lo que yo quiero contar, se me ha ocurrido que todo esto lo podría ejemplificar con la descripción, con contaros cosas e historias de la vida de una mujer muy particular y muy especial que existió en la Edad Media y que puede ser el ejemplo perfecto de aquello que cualquiera hacemos cuando no tenemos manera de poder luchar y lo que hacemos es reivindicarnos, conquistar nuestra propia dignidad, nuestro propio honor y luchar contra todo y contra todos a nuestra manera, siempre para reivindicarnos, para hacernos valer a nosotros mismos sin fastidiar a los demás, sin hacer que los demás sean menos. No, señor, valorarme a mí misma para enfrentarme al mundo y demostrar que a mi manera yo soy tan capaz y tan valiente como cualquier hombre de su época. Estoy hablando de la gran reina Leonor de Aquitania. Como ya os he dicho, en este episodio de Restañando el Alma, nos sumergiremos en la vida de una de las figuras más fascinantes y poderosas de la Edad Media, Leonor de Aquitania. Nacida en el año 1122, Leonor fue duquesa de Aquitania, una región del suroeste de Francia. Si os hacéis un mapa mental entre España y Francia, la Aquitania es esa parte sur-oeste de Francia en el que situaríamos esa parte que se suele llamar País Vasco francés,
en la que se situarían las tres provincias vasco-francesas que serían Lapurdi, Zuberoa y Baixena-Farroa, ¿vale? Es esa zona de la que limita con nosotros. Es una zona muy vasta, ¿eh? Es una zona tremendamente rica y una zona preciosa, muy llana, con unas praderas brutales y muy bonita del suroeste francés. Y como os digo, Leonor fue duquesa de Aquitania desde una temprana edad, heredando uno de los feudos más grandes y ricos de Europa. Pero Leonor no solo fue notable por su herencia, su vida estuvo marcada por un extraordinario poder e influencia en una época dominada, ojo, por figuras masculinas. Leonor vivió en la Edad Media. La Edad Media fue una época absolutamente dominada por hombres. Y en esta era dominada por hombres, veréis cómo Leonor fue una de esas figuras excepcionales y extraordinarias que marcará el devenir de la mujer como ente independiente, como ente digno, como ente poderoso en la sociedad humana. Leonor fue un caso muy particular entre las mujeres de la Edad Media. Leonor fue 2 veces reina. Primero de Francia, a través de su matrimonio con Luis VIII, y luego, más tarde, de Inglaterra, como esposa de Enrique II. Su vida estuvo llena de intrigas políticas, rebeliones y hasta participación en las cruzadas. A través de sus matrimonios y descendencia, ella estuvo íntimamente ligada a la formación de lo que eventualmente se convertiría en el Reino de Inglaterra, y tuvo un impacto significativo en las relaciones entre Francia e Inglaterra durante toda su vida. Hoy aquí exploraremos no solo los hechos de su vida, sino también su legado, cómo desafió las convenciones de su tiempo y cómo se convirtió en un símbolo de poder y resistencia femenina en una era dominada por los hombres. Es fantástico esto. Edad Media, caballeros, guerreros, reyes, jinetes, guerras, economía. Y de repente una mujer se salta por sus ovarios todo lo existente, todos los convencionalismos existentes, y se convirtió en un símbolo de poder y en un símbolo de resistencia femenina. Y como hay que empezar por algún lado, empecemos por los orígenes. Orígenes y primeros años de Leonor de Aquitania. Una etapa fundamental que moldeó su vida y su posterior reinado. Leonor nació, como ya he dicho, en el año 1122, en una de las familias más influyentes y poderosas de la Europa medieval. Era hija de Guillermo X, duque de Aquitania, y de Aenor de Châtellerault, lo que la sitúa en el corazón de la nobleza europea desde su nacimiento.
creció en un ambiente de riqueza y poder, en una corte conocida por su amor a las artes y a la cultura. Y desde temprana edad, Leonor recibió una educación excepcional para una mujer de su tiempo. Fue instruida en materias como literatura, como música, pero también en el arte del gobierno y la política. Habilidades que más tarde demostraría ser excepcional. A la muerte de su padre, en 1137, fijaros, Leonor tenía 15 años, heredó el ducado de Aquitania, convirtiéndose en la gobernanta de uno de los territorios más grandes y ricos de Europa. Ojo a esto, Con 15 años, Leonor se convierte en la dueña de una de las partes más ricas de Europa. Y ojo al dato, como decía José María García, porque este territorio de Aquitania era uno de esos territorios ansiados por el propio rey de Francia. Aquitania era una región de gran importancia estratégica y económica, conocida por sus tierras fértiles, su producción de vino y su influencia cultural. Y con solo 15 años, Leonor no solo se convirtió en la mujer más codiciada de Europa por su herencia, sino también en una figura clave en el tablero político de la época. Es que fijaros, si lo llevamos al medievo ibérico, realmente Leonor es como si fuera la dueña del reino de Aragón. Claro, es que es tan importante, es una pieza tan clave en todo el tablero, en toda la jugada europea medieval de la época, que es que se convirtió en el centro de atención de todos los grandes gobernantes europeos. Como ya he dicho antes, esta, llamémosle herencia, colocó a Leonor de Aquitania en el centro de la atención de varios pretendientes reales y fue un factor decisivo en su primer matrimonio, uniendo su destino al de Francia y posteriormente al de Inglaterra. Su posesión del ducado de Aquitania no solo era significativa por su extensión territorial, sino también por la autonomía y el poder que contenía aquel que lo gobernara. Y por tanto, llegamos al momento en que Leonor se casa con el rey Luis VII de Francia. Y este matrimonio entre Leonor de Aquitania y Luis VII se consuma en 1137, poco después de convertirse en duquesa de Aquitania, unos meses. Este matrimonio fue más que una unión personal. Representó una alianza estratégica que unió el vasto y rico ducado de Aquitania con el reino de Francia. Sin embargo, la relación entre Leonor y Luis fue problemática desde el principio, marcada por diferencias de carácter y diferencias políticas. Y tanto es así que se decía que Leonor no se dejaba dominar por Luis VII. Os podéis imaginar, toda la corte y todos los asesores y consejeros y personas que acompañaban al rey, al ver que Leonor no se dejaba mandar, al ver que la duquesa de Aquitania no dejaba el papel de duquesa y encima se ponía a mandar y a gobernar y a dar ideas políticas a su marido, pues os podéis imaginar lo que significaba aquello para una sociedad medieval en la que la mujer, en el momento que, por ejemplo, Leonor
se casara con Luis VII de Francia, lo que Leonor tenía que hacer era dejar el ducado, dejar de gobernar sus tierras y pasar a ser la florero del rey de Francia. Pero esto no fue así. Y Leonor continuó gobernando su ducado, llevando a cabo sus políticas y además, ojo, Leonor acompañó a Luis VII en la Segunda Cruzada, años 1147 a 1149. Un hecho inusual y audaz para una reina de la época. Su participación en la cruzada no solo demostró su carácter intrépido y un deseo de influir en los asuntos políticos y religiosos del reino, sino que también exacerbó las tensiones en su matrimonio. Tras su regreso de la cruzada, las tensiones entre Leonor y Luis alcanzaron su punto máximo, llevando dicho matrimonio a la anulación en el año 1152. La falta de un heredero varón y las diferencias irreconciliables fueron las razones oficiales para la anulación. Esta decisión tuvo enormes implicaciones políticas, ya que Leonor volvió a recuperar el dominio absoluto de su vasto ducado y se convirtió nuevamente en una de las solteras más codiciadas de Europa. Solo 2 meses después de su anulación, Leonor se casó con Enrique el Plantagenet, quien se convirtió en Enrique II de Inglaterra en 1154. Y este matrimonio cambió radicalmente el panorama político de Europa. Fijaros qué poder tenía esta mujer. Si estaba con una de las partes, esa parte evolucionaba, se empoderaba. Pero si de repente iba a la otra parte, esta primera parte empequeñecía y la otra parte salía a flote con un poder tremendo. Fijaros qué importancia. Fijaros cómo la vida ha colocado a Leonor como una de las personas más importantes del momento, como una de las personas en las que se centra todo el ir y venir de la historia medieval europea. Como os digo, este matrimonio cambió radicalmente el panorama político de Europa. Y Enrique, ya conde de Anjou y Normandía, a través de su unión con Leonor, añadió Aquitania a sus dominios, lo que le dio el control sobre un vasto territorio en Francia. Es que, ojo aquí, fijaos, la unión de Leonor y Enrique creó un imperio que abarcaba desde Escocia hasta los Pirineos, rivalizando e incluso superando en poder al propio rey de Francia. Y esto estableció las bases para las futuras tensiones anglo-francesas, particularmente la Guerra de los 100 años. Claro, daros cuenta, Enrique era rey, lo que llamamos de Inglaterra, en la cual entraban Escocia, Inglaterra y daba el salto a Francia. Gran parte de Francia entraba dentro del dominio de Enrique. Eso era una afrenta al rey francés y sobre todo debilitarle y volver a aparecer en el esquema político europeo como rey de Inglaterra y parte de Francia. Es decir, un rey que rivalizaba en poder con Luis VII, el que hasta entonces era el gran rey. Estos matrimonios no solo fueron cruciales en la vida de Leonor, sino que también jugaron un papel clave en la configuración de las alianzas y conflictos entre los reinos de Inglaterra y Francia. La decisión de Leonor de casarse con Enrique II en particular demuestra su agudeza política y cómo su elección personal
tuvo un impacto duradero en la historia europea. Una vez casada con Enrique II, Leonor de Aquitania se convirtió en reina de Inglaterra en 1154, y su papel como reina consorte fue complejo y multifacético. A pesar de las expectativas de la época, como ya os he dicho, que la mujer debía de abandonar sus terrenos, debía de abandonar sus posesiones y centrarse en traer hijos y en cuidar al rey, Leonor no se conformó con un rol puramente ceremonial o reproductivo. Fue una figura activa en la corte, ejerciendo influencia en asuntos políticos y culturales. Y además, gestionó sus propios territorios en Aquitania, demostrando habilidades políticas y de liderazgo. Sin embargo, la relación de Leonor con Enrique II fue también turbulenta, marcada por conflictos de poder e intereses. La independencia y el poder territorial de Leonor, a menudo, chocaban con la autoridad de Enrique como rey. Y eso, igual que le pasaba con el rey de Francia, eso es problemático. Es decir, el rey tiene que ser el todopoderoso y de repente tú, mujer, no os olvidéis que era mujer, te plantas y dices, no, mira, perdona, el ducado de Aquitania es tuyo, yo te lo cedo, pero lo gobierno yo. Yo mando cómo se gestiona, qué impuestos va a tener, cómo voy a tratar la economía y qué personas, qué peones me van a ayudar a la hora de llevar a cabo todo eso. Claro, queráis o no, eso puede ser para el rey admirable. Es decir, tengo una mujer impetuosa, dura, valiente, fuerte. Claro, pero eso tiene una cara B. Y es que cuando tú la quieres dominar, cuando tú quieres que tu mujer haga algo en concreto, no va a aceptar porque sí, sino que va a tener que entender que eso que quiere hacer, eso que tú quieres hacer, lo quiere hacer ella también. Y si eso no es así, se va a levantar y te va a decir, no lo voy a hacer. Y ahí vienen todos los problemas. Leonor tuvo varios hijos con Enrique II, incluyendo a los futuros reyes. Cuidado, no sé si sabréis esto, 2 de esos hijos eran Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. ¿Os acordáis de Robin Hood? ¿De Robin de Locksley? Bueno, pues ese es el Corazón de León, Ricardo, el de las cruzadas, y Juan Sin Tierra, el príncipe Juan, que sustituyó a Ricardo como rey en Inglaterra cuando Ricardo pues se fue a las cruzadas y en las cruzadas lo secuestraron y estuvo un tiempo intentando que pagara su secuestro. ¿Quién fue la que consiguió ese dinero y la que puso ese dinero en manos de sus secuestradores para que liberaran a Ricardo? Leonor de Aquitania. En realidad, su relación con sus hijos fue crucial en la política de la época. Leonor jugó un papel importante en su educación y desarrollo, especialmente en lo que respecta a sus títulos y herencias. A lo largo de los años, las tensiones dentro de la familia real aumentaron, especialmente en cuanto a la distribución del poder y los títulos entre los hijos. Leonor apoyó las ambiciones de sus hijos, lo que a veces la puso en conflicto directo con Enrique II. Entre 1173 y 1174 existió una revuelta que en realidad fue un momento crucial en la vida de Leonor. Sus hijos, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, etc., se rebelaron contra su padre, contra Enrique II, descontentos con la distribución de poder y territorios. Leonor, en un movimiento extraordinario para una reina consorte, apoyó a sus hijos en esta rebelión. Esta participación de Leonor en la revuelta contra su esposo fue una decisión audaz,
que subrayó su deseo de asegurar un legado y poder para sus hijos. Sin embargo, la revuelta fracasó y como consecuencia, Leonor fue capturada y mantenida bajo arresto domiciliario por orden de Enrique II durante varios años. La revuelta y su posterior arresto destacan las complejidades de la política familiar y dinástica en la Edad Media, así como la inusual autonomía y poder que Leonor ejerció como mujer en su época. La figura de Leonor de Aquitania como reina de Inglaterra es emblemática y destaca su inusual grado de poder e influencia en un mundo dominado por hombres. Su papel activo en la política, su relación con sus hijos y su participación en la revuelta contra su esposo ilustran su determinación y agudeza política. Estos aspectos de su vida son esenciales para entender no solo su legado, sino también el contexto político y social de la Europa medieval. Como reina de Francia y luego de Inglaterra, Leonor de Aquitania fue una figura central en la promoción de las artes y la cultura en la corte medieval. Su educación y su interés personal en las artes la llevaron a fomentar un ambiente donde poetas, músicos y artistas pudieran florecer. ¿Cuánto ganaríamos si nuestros mandatarios de hoy en día se fijaran un poco menos en el dinero y más en la cultura? Porque muchas veces tomamos la cultura como algo que nos sirve, algo que no trae nada, no tiene nada práctico. Nos olvidamos. La cultura nos alimenta, la cultura nos construye y la cultura nos acompaña y nos ayuda a evolucionar y a desarrollarnos. Hoy en día la damos siempre por olvidada, la arrinconamos. Tanto es así que la cultura solamente sirve ya de ocio y nos perdemos gran parte del impacto y la fuerza que la cultura y lo cultural ejerce sobre nosotros. Bajo la influencia de Leonor de Aquitania, las cortes de Francia e Inglaterra se convirtieron en centros de innovación cultural y artística. Leonor promovió no solo el entretenimiento y la expresión artística, sino también el intercambio de ideas y la educación, convirtiendo su corte en un crisol de pensamiento y creatividad de la época. El mecenazgo de Leonor tuvo un impacto significativo en la poesía y la música de entonces. Los trovadores, a menudo inspirados por los ideales de amor cortés, produjeron obras que celebraban el amor, la caballería y la belleza, contribuyendo a un cambio en la percepción cultural de estas temáticas. Las obras de los trovadores, apoyadas por Leonor, no solo entretenían, sino que también transmitían valores y normas sociales. Su promoción del amor cortés, por ejemplo, introdujo un nuevo código de conducta en las relaciones amorosas y sociales, influyendo en la sociedad medieval y dejando un legado duradero en la cultura europea. La faceta de Leonor de Aquitania como mecenas de las artes es crucial para entender su influencia más allá de la política. Su apoyo a los trovadores y su promoción de la cultura en la corte ayudaron a dar forma a la identidad cultural de la Europa medieval y dejaron un legado que perdura en la literatura y la música modernas. Esta parte de su vida destaca su rol como una líder cultural, no solo como una figura política en la historia medieval. A lo largo de los años, Leonor de Aquitania ha sido una fuente de fascinación en la literatura, el cine y la televisión. Su vida llena de drama, poder y romance la ha convertido en un personaje atractivo para escritores y cineastas. En la literatura, Leonor ha sido retratada en diversas novelas históricas, a menudo resaltando su fortaleza, inteligencia y su papel en los grandes eventos políticos de su época. Autores como Alison Weir, Elizabeth Cotwick han explorado su vida y legado en sus obras,
ofreciendo diferentes perspectivas de su carácter y sus acciones. En el cine y la televisión, Leonor ha sido representada en varias ocasiones, destacando en películas como El león en invierno, 1968, donde fue interpretada por Katharine Hepburn. Estas representaciones a menudo enfatizan su carácter fuerte, su agudeza política y sus complejas relaciones familiares. Sí, es cierto, yo vi esa película hace muchos años, El león en invierno. Peter O'Toole hacía de Enrique II y Katharine Hepburn hacía de Leonor de Aquitania. Es fascinante esa película, fascinante. Lo mucho que se deseaban, la pasión que había entre ellos, lo mucho que se gustaban y lo mucho que se odiaban. Era increíble esa imagen que daban de competición entre él y ella para saber quién podía más y quién podía defenestrar al otro. Evidentemente el rey es el rey, y en una época de la que domina el hombre, pues también es el que tiene más poder. Y por supuesto la encierra en el castillo. Pero el que vea la película sabe que la que verdaderamente gana la historia es Leonor de Aquitania. El legado de Leonor de Aquitania va más allá de su representación en la cultura popular. Como una de las mujeres más poderosas de la Edad Media, su vida y acciones tuvieron un impacto significativo en la historia de Europa. Su rol como mecenas de las artes y su influencia en la política y la cultura de su tiempo la han convertido en un símbolo de la capacidad y la influencia femenina en una época dominada por hombres. Así que la vida de Leonor sigue siendo un tema de estudio importante para historiadores y su historia continúa inspirando debates y análisis sobre el papel de las mujeres en la historia y la sociedad. Leonor de Aquitania no solo fue una figura clave en la historia medieval, sino que también se ha convertido en un icono cultural, representada en varias formas de arte y medios. Su vida en la intersección de la realidad y la leyenda sigue capturando la imaginación de la gente, reflejando su importancia continua tanto en la historia como en la cultura contemporánea. La influencia de Leonor de Aquitania en la política medieval fue profunda y duradera. Como duquesa de Aquitania y reina de Francia e Inglaterra, ejerció un poder considerable en una época en la que las mujeres raramente tenían roles de liderazgo. Su matrimonio con Luis VII y luego con Enrique II cambió el panorama político de Europa, uniendo y a veces enfrentando a algunos de los reinos más poderosos del momento. La herencia y la posesión de Aquitania en particular se convirtieron en puntos centrales de disputa y negociación política, afectando las relaciones entre Francia e Inglaterra durante generaciones. Leonor fue una negociadora hábil y una gobernante astuta. Su participación en la Segunda Cruzada y su activo papel en la revuelta de 1173 y 1174 contra Enrique II demuestran su disposición a intervenir directamente en los asuntos políticos de su tiempo, una postura inusual para una mujer de su estatus. Como legado, Leonor de Aquitania perdura hasta hoy. Como figura histórica, sigue siendo un objeto de fascinación y respeto, un ejemplo de liderazgo femenino en una época dominada por estructuras patriarcales. Su vida y acciones han inspirado a generaciones de mujeres y hombres por igual, mostrando que las barreras de género pueden ser desafiadas y superadas si de verdad uno pone empeño en ello. La historia de Leonor es un recordatorio de la complejidad y riqueza de la historia medieval y de cómo las figuras femeninas han jugado roles fundamentales en la conformación del mundo. Por eso destaca para mí Leonor de Aquitania, porque en un momento en el que las mujeres solamente servían
de peones o de regalos entre reyes para llevar a cabo diversas uniones territoriales, Leonor de Aquitania rompió con todo eso. Puso, digamos, sus arrestos por delante y llevó a cabo una vida absolutamente independiente, absolutamente digna, absolutamente, digamos, respetada, únicamente porque ella así lo tomaba. Más allá de los problemas con los que se fuese a encontrar, más allá de las dificultades que iban a rodear su vida, le daba igual. Ella quería ser Leonor de Aquitania, hija de su padre, duquesa de Aquitania, y con eso llevar el mundo, dominarlo, gestionarlo, incluso educar a sus hijos a su manera. Eso es algo muy difícil de encontrar en todo el medievo europeo. Hay un caso de la reina Urraca de León, que yo sí que veo cosas similares, porque fue una reina mujer en un medievo ibérico con todo lo que eso conlleva, y también fue una mujer de poder, una mujer de fuerza y una mujer que se hizo respetar. Fijaros que como una de las mujeres más poderosas de la Edad Media, Leonor desafió las expectativas de su tiempo. No se contentó con ser una figura pasiva en la historia, sino que activamente moldeó su curso, moldeó su vida, moldeó la vida de sus hijos a través de sus decisiones y sus acciones. Su vida es un testimonio de la agencia femenina en un período a menudo percibido como opresivo para las mujeres. Y no solamente percibido, es que era opresivo para las mujeres. Muy opresivo. Tenían muy poco campo de libertad, muy poco margen para hacer cosas. Leonor no solo gestionó sus propios dominios con mucha habilidad, sino que también influyó en los asuntos más amplios de la política europea. En resumen, Leonor de Aquitania no solo fue una figura dominante en la política de su tiempo, sino que su legado sigue siendo relevante en la actualidad, sirviendo como un poderoso ejemplo de liderazgo y capacidad femeninos en la historia. Su historia, su modo de vida, nos invita a reconsiderar y reconocer el papel de las mujeres en la formación de nuestro pasado y presente. Pues el que quiere, en este caso más que nunca, puede, y el que lucha, conquista. El medievo no fue un momento histórico muy favorable a todo lo que tuviera que ver con la mujer. Las mujeres, incluso las de la alta nobleza, solo representaban la posibilidad de utilizarlas como moneda de cambio, como ganado, como mercancía a compartir para crear alianzas, reinos y países cuyo poder aumentara gracias a la unión de distintas facciones para poder conquistar el máximo territorio posible. Leonor de Aquitania es un extraño caso en el que, tras ser dueña de un vasto territorio y atesorar un enorme poder político y estratégico, convertida en una pieza muy apetecible para cualquier rey de la época, a diferencia de lo que solía ocurrir a cualquier mujer de entonces, supo defender su independencia y su rango, no sin dificultades, ante dos reyes tremendamente poderosos. Y no contenta con ello, gobernó del mismo modo que su marido, sus tierras, sus dineros y hasta su ejército, para convertirse en una de las mujeres más influyentes, poderosas y decisivas de su tiempo, demostrando sin ningún género de dudas que en ocasiones, aun en las peores circunstancias, existen personas con una resolución, una capacidad de decisión y una valentía extraordinarias, superando todas y cada una de las adversidades enfrentadas con seguridad, criterio y un alto concepto de la dignidad y el honor personal. Demostrando, sin ningún género de dudas, que en ocasiones, aun en las peores circunstancias, existen personas con una resolución, una capacidad de decisión
y una valentía extraordinarias, superando todas y cada una de las adversidades enfrentadas con seguridad, criterio y un alto concepto de la dignidad y el honor personal. Así era Leonor de Aquitania. Pues bien, Leonor de Aquitania tiene relación con la península ibérica porque una de sus hijas, Leonor Plantagenet, se casó con Alfonso VIII de Castilla, el rey que luego llamaron el de las Navas. Leonor Plantagenet nació en 1160 y ya en 1170, en la ciudad de Tarazona, se casó con Alfonso VIII de Castilla, hijo del rey Sancho III, que había sido coronado en la ciudad de Burgos el año anterior. Y por otro lado, porque aquí las sorpresas no paran, porque la historia es alucinante, yo siempre digo que Juego de Tronos es una copia muy barata de la historia real, de la historia que sucedió, porque cualquier reino, Castilla, Aragón, Navarra, León, la propia Al-Ándalus, tienen historias infinitamente más complicadas y más asombrosas que cualquier capítulo del propio Juego de Tronos. Y bien, Leonor de Aquitania tiene también relación con nuestra historia porque nuestra querida Leonor fue la suegra de una de las princesas de Sancho VI, el rey sabio de Navarra. Y es que Berenguela de Navarra se casó con Ricardo III, Corazón de León. Luego, esta Berenguela, que era hija de Sancho el Sabio, era la nuera de Leonor de Aquitania. Y no queda solo aquí, sino que el futuro rey Sancho VII el Fuerte fue íntimo amigo del propio Ricardo y le ayudó en más de una contienda que tuvo con los franceses en tierras muy cercanas a la propia Navarra. Así que la familia Plantagenet ha tenido mucha relación con nuestra propia historia medieval de la península ibérica. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. Espero que Leonor de Aquitania os haya inspirado. Podáis agarraros a lo que ella hizo, a lo que ella logró, a cómo se hizo respetar en una época y en un mundo que todo estaba en su contra. Desde luego, cuando hablamos de los derechos de la mujer, cuando hablamos del machismo, cuando hablamos del feminismo y cuando hablamos de ese extraño feminote más que feminismo que implica convertirse a las mujeres en hombres, hay un amplio abanico entre los que quieren evolucionar, los que quieren estancarse y los que quieren ir hacia un mundo que nos llevaría al mismo sitio en el que estamos hoy, pero de otra manera. Todos somos iguales en derechos. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Tenemos que tenerlo claro de una vez en la cabeza. Dejarnos de géneros, dejarnos de sexo, dejarnos de todo. Da igual las circunstancias, el alma es la misma, la conciencia es la misma. Y respetemos las diferencias, porque esas diferencias son pura magia. Aceptémoslo, compartamos y aceptemos un futuro juntos en libertad. Nos queda el ejemplo de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, que no se han amilanado ante los problemas, ni les han importado las dificultades a las que se tenían que enfrentar para hacerse respetar.
Nos queda el ejemplo de muchos hombres y mujeres que no se han rendido ni tomado por leyes los problemas y las circunstancias imperantes en su contexto temporal, y han luchado, rebelado y combatido las injusticias generadas. Todo ello sin importar si eso era políticamente correcto o no, si eso era lo que se esperaba de ellas o de ellos. Verdaderos valientes, verdaderas heroínas, verdaderas personas que nos han abierto el camino. Por desgracia, a día de hoy, nos apetece más mirar hacia otro lado que seguir la estela difícil, tortuosa, pero verdadera de esas personas que supieron ser cuando nada les dejaba hacerlo. Inspirémonos en el pasado para construir un futuro cada vez mejor. Luchemos por nuestros derechos, tanto si somos hombres como mujeres, tanto si somos negros, azules, verdes, rojos, amarillos o diferentes. Luchemos por nosotros, como antes ya lucharon otros, y no permitamos que nos roben nuestra condición de humanos, aun cuando todo esté en nuestra contra. Otros y otras ya nos mostraron el camino. Ahora nos toca a nosotros recorrer el nuestro, para que otros no caigan en los mismos errores, y así caminemos cada vez más rápido. Y así se escribe la historia. Firmado Doña Leonor de Aquitania, reina.